Queridos hermanos, estamos aquí en una situación muy especial por causa de esta pandemia del coronavirus. Nosotros tuvimos que también en la vida de la iglesia seguir las orientaciones de los órganos gubernamentales y de salud. Entonces, la conferencia que sería en este fin de semana en Piracicaba, nosotros tuvimos que cancelarla, como también la conferencia del próximo fin de semana que sería en San Pablo, tuvimos que cancelarla para practicar lo que las autoridades sanitarias y de salud orientaron, que es el aislamiento social. Esto nos hace experimentar algo que nosotros no podíamos imaginar, cómo era la iglesia en Jerusalén con aquellas persecuciones que los hermanos tenían que, para evitar las persecuciones, reunirse de una manera escondida en las casas, también en los países totalitarios, donde hay mucha persecución. Solo podía haber la iglesia subterránea, no podía haber reuniones públicamente. Y hoy nosotros no estamos debajo de una persecución política o algo parecido. Nosotros estamos aquí por causa de esta enfermedad, de esta pandemia. Nosotros estamos en aislamiento social. Pero gracias al Señor que no estamos aislados espiritualmente. Hoy nosotros tenemos el Instituto Vida para Todos. Nosotros aún podemos comunicarnos y hoy a la noche podemos tener esta oportunidad de esta comunión, ministrar la palabra a una distancia, pero todos ustedes en su casa pueden recibir la palabra de Dios, en sus living, con sus familias. Después ustedes podrán compartir a través del WhatsApp o de otros programas, teleconferencias, para poder compartir lo que ustedes disfrutaron. En aquella época, las persecuciones, aún hoy, los países donde hay persecución, no hay esta facilidad de comunicación. Dios entonces tuvo misericordia de nosotros. Esta primera parte de la palabra quiero esclarecer un poco más cómo nosotros hicimos en conferencias pasadas para que todos los hermanos queremos aprovechar esta oportunidad para orientar a los hermanos. Gracias al Señor que en la vida de la iglesia nosotros nos anticipamos por algunas semanas y hoy todos los estados prácticamente, especialmente los principales donde hay mucha gente contaminada, infectada. Los gobiernos declararon estado de emergencia, la cuarentena, y nosotros en la vida de la iglesia nos anticipamos a esto. Entonces nosotros celamos mucho por la salud de los hermanos. Es muy difícil tomar esta decisión. Nunca, hermanos, dejamos de tener la vida de la iglesia como nosotros estamos acostumbrados, de tener reuniones y así en adelante. Esta es la primera vez que nosotros tuvimos que cortar todas las reuniones, pero es algo necesario. Lo que existe hoy no es una epidemia, es una pandemia. Es un lugar bien localizado, en una ciudad, en una región. Epidemia cuando ya afecta a un país entero o parte de un continente o alcanza extensiones continentales. Y pandemia es cuando alcanza al mundo entero. Tenemos más de 150 países afectados. Todos ya están cansados de leer y ver millares y millares, centenas de millares infectados, casos confirmados y millares de muertes, especialmente en Europa. Y en Brasil, la curva ascendente está creciendo de una manera asustadora. Entonces, la única manera, queridos hermanos, de contener esta pandemia es el aislamiento. No tenemos remedio, no hay vacuna. En verdad, el coronavirus, el virus en sí, la enfermedad en sí no es tan seria, pero hay varias personas que usan esto para dar orientaciones equivocadas. Pero ¿cuál es la seriedad de esta pandemia? Es la velocidad con que el contagio sucede. Nunca hubo un virus que se esparciera con tanta velocidad como este virus. En verdad, anualmente hay personas que mueren de dengue, pero no de coronavirus. Pero el número de enfermos es constante, es una recta. Pero en esta pandemia
Es una curva ascendente. ¿Cuál es el problema entonces? Es que excede la capacidad de atención de los hospitales. No hay camas suficientes, equipamientos suficientes, y entonces las personas comienzan a morir. Esta es el problema, es la curva ascendente que excede la capacidad de atención de los hospitales. Entonces, la única manera para contener esta pandemia es el aislamiento, para que no haya contagio. Vamos a orar por todo el mundo, por Brasil, para que la curva pueda achatarse lo más rápido posible. En Brasil, cada 54 el número se está duplicando. Es asustador. Entonces, esperando que los hermanos no entren en pánico. ¿Tenemos temor? Sí, pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor, confiar en nuestro Dios. Nosotros estamos en la vida de la iglesia, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos que confiar en el Señor. Voy a leer con ustedes rápidamente el Salmo 23 para poder encorajar a los hermanos y consolar a los hermanos. Aquí el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Espero que Él es nuestro pastor en estos días y va a suplirnos todo lo que necesitamos. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a las aguas de reposo me confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, es lo que nosotros estamos experimentando ahora. Nosotros estamos todos pasando por el valle de la sombra de muerte. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y nosotros estamos juntos. En este momento, queridos hermanos, que nosotros necesitamos manifestar nuestra unidad, nuestra unanimidad, andar como un ejército, obedecer las orientaciones, siendo obedientes, siendo simples. Tener este andar estoiqueo. Ahí no es peripateo. Nosotros tenemos que andar como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, como un ejército juntos, para que el Señor nos salve de esta peste, de esta pandemia. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El adversario no es guerra, país, es un virus. Pero el Señor realmente preparó una mesa para nosotros. Alabado sea el Señor. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que el Señor pueda suplir a cada uno de ustedes. Hermanos, el instituto, varios hermanos médicos en Brasil hicieron un grupo para dar las orientaciones. Es un comité de orientaciones en salud. Entonces nosotros ya lanzamos 4 boletines. Espero que los hermanos puedan estar siempre actualizados y vamos a seguir a rajatabla lo que los hermanos están hablando. Pedro y yo también y algunos hermanos, nosotros damos orientaciones con relación a la obra, las reuniones, y yo voy a resumir rápidamente para ustedes, para aprovechando esta oportunidad que muchos están viendo, ¿cierto, hermanos? Para que podamos llevar adelante la vida de la iglesia en este periodo. No podemos esperar que este periodo termine más rápido, muy rápido. Según las autoridades puede extenderse hasta septiembre. Pero si todos son obedientes y nosotros en la iglesia necesitamos cooperar en esto también, puede ser que la contención sea más rápido y la curva puede descender más rápido. Por eso nosotros cancelamos todas las conferencias que habría en abril y mayo. Vamos a ver cómo ser junio y julio, no hicimos nada todavía. Vamos a ver cómo van desarrollándose los hechos. Con relación a las orientaciones, hermanos, quédense en su casa. Yo voy a leerles a ustedes el versículo que nosotros ya mandamos. Isaías, que está mejor para que nuestra realidad hoy. Mi pueblo, vayan a su casa y cierren sus puertas, escóndanse por algún tiempo hasta que pase la ira de Dios, porque el Señor Dios vendrá de su morada a fin de castigar a los moradores de la tierra por causa de sus pecados, porque la tierra no esconderá a los que son muertos, serán que aparezcan todos los crímenes de sangre. Yo tengo un sentimiento, hermanos. El mundo está muy arrogante, lejos de Dios, rechazando a Dios.
Es como si fuese Sodoma y Gomorra en el siglo XXI. El mundo se tornó un Sodoma y Gomorra. Sus fiestas, su tecnología, con su comercio, con su industria, con su economía, el hombre, hasta con su genética, jugando a ser Dios. El hombre se creía al máximo, el todopoderoso. Dios mandó un pequeño virus. El gran temor era la guerra nuclear. La guerra nuclear destruiría el mundo. ¿Quién imaginaría que un pequeño virus causaría este pandemonio tan grande? Dios solo movió su dedo un poquito. Todo el sistema mundial fue en colapso. Esto nos muestra que el hombre no es nada. Entonces aquí nosotros tenemos la mano de Dios. Nosotros necesitamos tener el temor de Dios en estos días. Entonces quiero decirle a los hermanos lo siguiente. Hoy a la noche tenemos esta reunión que es la conferencia en Piracicaba. Piracicaba, entre comillas, porque no estoy en Piracicaba. Estoy en San Pablo en el estudio del Instituto Vida para Todos. Estamos transmitiendo aquí este mensaje. Esperamos que ustedes puedan realmente disfrutar la palabra con su familia. Algo muy importante estar con la familia en estos momentos. Y mañana, a las 10:30, vamos a tener el segundo mensaje. Hoy el mensaje 23. El título es Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y mañana tendremos el mensaje 24. Y en el sábado y domingo que viene, el hermano Pedro va a hablar los mensajes 19 y 20, que serían los mensajes de la conferencia en San Pablo. Va a ser de la misma manera. Sábado de la noche en las 20 horas y el domingo de la mañana a las 10:30. Entonces, hermanos, queremos sugerir a los hermanos que media hora, una hora antes del horario del domingo a la mañana, en el sábado, media hora antes, ustedes puedan cantar, orar. Y hoy a la noche, el 288 también entró para liderar el loor. Y mañana, el domingo, ustedes puedan también comenzar más temprano. Y nosotros ya dimos las orientaciones para ustedes sobre la cuestión de la mesa del Señor, el partimiento del pan. Quien quiera puede partir el pan en casa. Es lo que se practicaba en Jerusalén. Ellos partían el pan de casa en casa, recordando que el partimiento del pan es para la memoria del Señor, para recordar al Señor. Nunca hicimos esto, siempre hicimos en el local, pero en esta situación inusitada que estamos hoy podemos practicar esto. Ustedes hagan el pan y con jugo de uva y ustedes mismos pueden hacer esto en memoria del Señor. No es obligatorio. Quien no quiera hacer puede quedar tranquilo, pero quiera hacer, puede hacer. La cuestión es el pan. ¿Cómo sabe el pan? Tiene que ser un pan sin levadura. Entonces nosotros ya divulgamos un texto para ustedes junto con un video. Y en el texto que está junto con el video en YouTube hay un link que enseña cómo hacer el pan ácimo, el pan sin levadura. Ustedes pueden en sus localidades varias hermanas que saben hacer. Entonces pueden llamar a las hermanas y ellas pueden enseñar cómo hacer en casa. Esto va a ser algo muy bueno. Y también pueden enseñar a sus hijos qué es la mesa del Señor. Es una buena oportunidad. Voy a decirles algo. Esta situación nos da oportunidad de cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, a las hermanas, restaurar nuestra comunión familiar, comunión en hijo, más tiempo para conversar, hablar con los hijos, jugar con nuestros hijos. Es una situación muy buena. Después de la reunión del mensaje, hay muchos hermanos ya están practicando. Ustedes pueden ser Zoom, otros programas de teletransferencia, el mismo WhatsApp, para tener comunión, para compartir en el distrito, aún en los grupos familiares y así en adelante. Loado sea el Señor, alabado sea el Señor. Esa es la orientación para los hermanos. Que también queremos recordar a los hermanos, por causa, todo está cerrado, trabajo, todo está cerrado. Los hermanos no están teniendo más sueldos. Algunos hermanos hacen changas, un trabajo del día a día. Entonces, tal vez algunos hermanos están con necesidades. Entonces pedimos en los grupos familiares, ustedes presten atención para los hermanos que por alguna estén necesitados por alguna cosa. Entonces usted puede acudir a los hermanos. Si no pueden, comuniquen a la iglesia, comuniquen a los hermanos responsables. Nosotros podemos solicitar entrega de cestas básicas, de canastas básicas, de alimentos.
Nosotros recibimos la gracia y la sabiduría del Señor para cuidar aquello que el Señor nos ha confiado. Alabado sea el Señor. Y también, durante la semana, ustedes pueden tener en los grupos familiares también, como ya hubo en esta semana a través de los programas, de los aplicativos de teleconferencias y así en adelante. Creo que estas son las orientaciones son suficientes. Ah, sí, voy a agregar algo más. Después de la conferencia en San Pablo, ¿cómo va a ser? Ya que nosotros no vamos a poder reunirnos en nuestras localidades. Entonces, todos los sábados a la noche va a haber una transmisión de un mensaje. Y domingo de la mañana también va a haber una administración de la palabra, probablemente en este mismo horario, a las 8 horas. Y todos los domingos a la mañana, el hermano Pedro también va a ministrar una palabra, probablemente también 10:30. Vamos a confirmar los horarios. Entonces, hermanos, esto va a ser durante todo este periodo de aislamiento. Y nosotros vamos dando a los boletines a los hermanos y las noticias y orientando a los hermanos. Vamos entonces a la palabra de esta noche. El título de la palabra es: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, es un título un poco extraño. Piense que todos nosotros tenemos que ser fuertes en el Señor. Un ministro del nuevo pacto es una persona fuerte. Pero queridos hermanos, yo voy a explicar de aquí a poco. Yo preciso ahora en el comienzo situar en la situación de hoy. Yo no puedo simplemente ignorar la situación y entrar. Lo que está sucediendo hoy, queridos hermanos, es cumplimiento de las profecías. Es un cumplimiento de las profecías. Todas las profecías bíblicas se van a cumplir. Y lo que estamos viendo hoy es el cumplimiento de las profecías. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulos 21. Versículos 9 al 11. Aquí dice lo siguiente: y cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis. Oímos esto hace tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a esto, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, aún no es el fin. Este es un pasaje paralelo de Mateos. ¿Por qué estamos leyendo Lucas? Porque hay unos detalles más aquí. Entonces les dije, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto también nosotros hemos visto bastante. Nación contra nación y reino contra reino en todos los continentes. Habrá grandes terremotos. Nosotros también hemos visto esto. Maremotos, tsunamis, inundaciones. Son las calamidades naturales. Diferentes lugares, lluvias fuera de lo común en Brasil, en las localidades, inundando todo. Necesitamos orar por los hermanos Belo Horizonte, porque ayer a la noche, en el local de Belo Horizonte, se inundó el piso de abajo, se inundó totalmente, y allí estaba la oficina de la distribuidora Manantial, de la cooperativa, y muchas cajas de libros se mojaron, quedaron bajo agua. No es solo perjuicio físico. Esto muestra, queridos hermanos, todos nosotros somos vulnerables. Grandes terremotos. Ahora, epidemias. Son las pestes, las pandemias. Esto nunca experimentamos en el grado que estamos experimentando hoy. Había dengue, había Zika, chikungunya, había Zika, son todos virus nuevos. De la gripe aviar, SARS, H1N1 y ahora el coronavirus. Este coronavirus también no es un virus nuevo. Esta cepa es nueva. Hubo una mutación genética. Este virus vivía en los murciélagos y hubo una mutación que se llama salto de especie. Este virus solo estaba alojado en los murciélagos, pero con esta mutación dio un salto y consigue entrar en los seres humanos.
No existe ningún laboratorio científico como sabe tratar esto. Por eso existe hoy una vacuna. Una vacuna se desarrolla en 4 años, certificar, comprobar que funciona, y ahora están intentando hacerlo en 1 año. Pestilencia, hambre, nosotros hemos visto. Y la próxima frase, habrá terror y grandes señales del cielo. Esto todavía no vimos, pero prepárense, hermano. No va a demorar mucho, nosotros vamos a ver cosas terribles y grandes señales en el cielo. Esto va a haber una conmoción en el espacio. Cosas van a suceder. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Vamos a leer Apocalipsis 6, versículos 7 al 8. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Aquí nosotros tenemos los 4 primeros sellos. Son 4 caballos, una carrera de 4 caballos. Entonces, en el versículo 7 y 8 dice así: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Un caballo, y el que lo montaba tenía el nombre Muerte. Y el Hades le seguía, que en griego es Hades. Y le fue dado, porque la muerte iba matando, y el Hades iba recogiendo para cosechar, para recoger a los muertos. Y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, y miren, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta palabra mortandad significa peste. En el griego es thanatos, que significa muerte, pero en el contexto aquí significa enfermedades epidémicas. O sea, epidemias, las pandemias van a matar a un número grande de personas. La gripe española en 1918 mató 33 millones de personas en todo el mundo. Aquí se espera que puede llegar hasta 1 millón de personas, porque no existe más sistema de salud que pueda atender. Se espera que en el final de abril, en San Pablo ya, el sistema de salud ya entre en colapso. Entonces no va a haber camas suficientes en los hospitales para tratar a las personas. En Italia, los médicos deciden entre 3 pacientes. Solo hay equipos para 1, los otros 2 tienen que morir. Una situación terrible. Entonces voy a leer también para ustedes los versículos. ¿De dónde Juan sacó estos versículos? Voy a leer aquí. Y voy a leer solo 2 de estos versículos. Y después pueden leer ustedes en su casa. Después pueden leer en particularmente Jeremías 24, Jeremías 29, 17, Ezequiel 5, 12 y 17 y 14 y 21. Estos 5 versículos. Yo voy a leer ahora Jeremías 24, 10. Jeremías 24:10 dice: y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia. En la versión King James en portugués dice enfermedades epidémicas, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ahora voy a ver a Ezequiel 14:21. Aquí habla, así dice el Señor: la espada, el hambre, las bestias de las ferias, para cortar de ellas hombres y bestias. Estas también son enfermedades epidémicas. Entonces, el sentimiento que yo tengo, queridos hermanos, que frente a todo esto, ¿qué es el hombre? Realmente yo veo aquí la fragilidad del hombre. Yo no sé cuál es su sentimiento, pero en este momento, queridos hermanos, yo no puedo dejar de sentir cómo somos frágiles y mortales.
El hombre se cree grande, hace fisicoculturismo, hace musculación, come esto, come aquello, cree que es fuerte, pero un pequeño virus puede derrotar al hombre. Entonces, mi sentimiento es que nosotros somos realmente frágiles, somos mortales, somos vulnerables. En este momento, nuestra clase social no interesa, independientemente de clase social. Este virus toma a todos. Independiente de cuántos bienes materiales yo poseo, yo puedo tener 10 autos, 3 autos. Yo puedo tener una cuenta bancaria muy gorda. No tiene sentido. No tiene sentido. Somos frágiles y mortales. Es por eso que nosotros necesitamos invocar el nombre del Señor. Cuando Enos nació, frágil y mortal, entonces el hombre comenzó a invocar el nombre del Señor. Yo creo que su experiencia, querido hermano, querida hermana, nosotros nunca invocamos tanto al Señor, solo que esta vez que yo sé que nosotros estamos invocando del desespero, no de la boca para afuera. Sentimos que realmente somos frágiles, mortales, vulnerables. Otro sentimiento que yo tengo es que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este lugar. Yo no quiero tener raíces aquí. En cualquier momento podemos partir. Nosotros ya tenemos hermanos con casos confirmados en varios países. Vamos a orar por los hermanos. Otro sentimiento que yo tengo es que nosotros moramos en un tabernáculo terrestre, como Pablo habla en 2 Corintios 5. Esto es nuestra tienda, y esta tienda es muy frágil. Esta tienda se está deshaciendo. Esta no es nuestra morada permanente. Nuestra morada está en los cielos. Nuestra morada es en el Padre. Cristo cuando Él fue para preparar el lugar. Dios quiere insertarnos en Él. Esto es lo que Dios habló para nosotros mucho en estos últimos meses. Y otro sentimiento que yo tengo es que las cosas de la tierra son pasajeras, temporales, no tienen valor, son efímeras. En estos días yo veo las cosas que yo tengo. No valen nada. Lo que vale es estar junto con la familia, estar junto con los hermanos, saber que los hermanos están bien, saber que la familia está bien, que la esposa, el marido, los hijos están bien, los padres están bien. Las cosas de la tierra, las cosas materiales, no son nada en este momento. Parece que Dios dio una sacudida en todo el mundo y todo paró. Esto nos muestra que el hombre consigue vivir sin estas cosas. Y el último sentimiento que yo quiero pasar para ustedes hoy a la noche es que nosotros estamos pasando por este fuego. Nosotros estamos siendo purificados por el fuego. Vamos a leer 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí yo necesito hacer una corrección para entender este versículo. E infelizmente la traducción no está bien. ¿Sabe cómo tiene que ser la traducción? Yo voy a leer. Para que la prueba de vuestra fe no es el valor de la fe. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra fe. Mucho más preciosa. Es mucho más precioso. La prueba de nuestra fe es más preciosa que la prueba del oro perecedero. Usted sabe que el oro es probado. Se llama la prueba de oro. La prueba del oro es fuego, él es purificado. Podemos hablar así. Para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que la prueba del oro perecible, aunque se halla en alabanza. Dios está purificándonos en este momento, probando nuestra fe, para que nosotros seamos aprobados. Alabado sea el Señor. Vamos a leer también
El 4, Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraordinaria os aconteciese. Nosotros podemos creer que esto es extraordinario, pero hermanos, yo siento que el prenuncio de la gran tribulación ya está sucediendo. A partir de ahora vamos a intensificarse las calamidades naturales y todas estas profecías van a intensificarse hasta que llegue la gran tribulación. Estaremos en el medio de la gran tribulación. Pero en cuanto esto suceda, Dios nos prueba. Este fuego ardiente es una hornalla, es una combustión donde el metal es derretido y quemado. Vamos a leer también el capítulo 5, versículos 6 al 11. Esta es nuestra actitud en medio de la situación de hoy. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios quiere que el mundo se humille delante de Él. Él es Dios. El hombre quiere ser Dios, pero el hombre no es Dios. Dios es Dios. Y como iglesia vamos a humillarnos, sacar de nosotros toda arrogancia, arrepentirnos de los pecados, arrepentirnos de la manera que nosotros somos. Usted va a ver, queridos hermanos, que la palabra de hoy es de 2 Corintios. Está en esta línea. Nosotros no somos nada. Dios es todo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Vamos a orar. Para que haya remedio enseguida, para curar esta enfermedad. Están probando algunos remedios. Esperamos que se compruebe esto. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque en este momento necesitamos ser sobrios y vigilantes. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a cuidarnos unos a los otros, vamos a apacentar a los hermanos, cuidar de los hermanos a una distancia, usando todas las redes sociales, el teléfono, todo lo que tenemos a nuestro alcance, para que el león, que es el diablo, no devore a nadie, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Realmente estamos experimentando este sufrimiento en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a pedir al Señor en este periodo de prueba y tribulación, de aislamiento, que el Señor perfeccione, nos afirme, nos fortalezca en su palabra, en la oración, en nuestra comunión particular con Él. Hoy no tenemos disculpa por decir que no tenemos tiempo. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo, estamos en casa. Vamos a dar nuestro tiempo para tener comunión con el Señor, con nuestra familia, amar a nuestra familia, cuidar a nuestra familia, cuidar a los hermanos a la distancia. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en 2 Corintios. Esta parte que voy a hablar ahora, voy a hablar sobre el espíritu de 2 Corintios, para que podamos entender un poco lo que vamos a hablar hoy en la noche. Pablo escribió 1 Corintios muy preocupado con la situación que había allá. Había tantos problemas, 11 tintos de problemas graves, como ya hablamos tantas veces, de división, hasta fornicación, hasta maneras inadecuadas de seguir las reuniones de la iglesia, los servicios en la iglesia. Y Pablo escribió con espíritu de corrección como un padre, corrigiéndolos, a veces reprendiéndolos, amonestándolos. Después que él escribió 1 Corintios, una carta muy fuerte, él quedó preocupado, porque él escribió de una manera muy fuerte. Y él creyó que fue muy fuerte. Pero después que él escribió
vamos a leer Hechos. Yo quiero pasarles a ustedes, hermanos, este pequeño paño de fondo histérico, porque esto es importante para que podamos entender mejor. Por tanto, velad, acordándonos, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Con quién estaba hablando? Con él. El versículo 17, en Mileto hablaba, él llamó a los presbíteros en Miletos, y allí él habló con ellos. Él dijo que quedó 3 años de noche y de día y no paraba de amonestar, de hablar la palabra para ellos. Él quedó 3 años ahí. Vamos a leer ahora 2 Corintios 12. Nosotros sabemos que él fue una vez, levantó la iglesia en Corintio, fue la primera vez que él fue. Vamos a leer ahora 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco los vuestros, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él dice que está yendo una tercera vez. Vamos a leer capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Tercera vez. Pero como no tenemos ningún registro que fue la segunda vez, pero él fue. Muy probablemente que después que él escribió 1 Corintios, en cuanto estaba en Éfeso, él salió de Éfeso y fue a hacer una visita rápida, de ida y vuelta, a Corinto. Y esta visita fue rápida, y esta visita dejó decepcionado y lleno de tristeza. Lo que vio allí no fue bueno. Y él dice, 2 Corintios capítulo 2, sí, a través de la primera epístola él resolvió los problemas, aquellos 11 problemas. En la primera epístola Pablo también presentó los 20 aspectos de Cristo, mostrando para los corintios que la solución para los problemas es Cristo y su cruz, Cristo y este crucificado. En 2 Corintios capítulo 2, del 1 al 4, él dice lo siguiente: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, eso da a entender que él fue una segunda vez allá y quedó muy triste con lo que él vio. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que deberían gozar. Confiando en vosotros, todo mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Qué sucedió aquí cuando él fue la segunda vez? Él vio allí que la iglesia en Corintio estaba en un problema muy serio. Por causa de la influencia de los judaizantes de Jerusalén, la iglesia en Corintio estaba dudando del ministerio de Pablo y de la autoridad de su apostolado. Ellos estaban pendiendo hacia los apóstoles y los líderes de Jerusalén, despreciando a Pablo, que fue el padre espiritual de ellos. Esto por causa de los judaizantes de Jerusalén. Este es el paño de fondo de toda la epístola de 2 Corintios. Que el ministerio de él no era el ministerio de la condenación, sino de reconciliación, el ministerio del Espíritu, de vida. Él habla de los ministros del nuevo pacto, que es el tema de los mensajes de la conferencia en la estancia y que estamos dando continuidad aquí. Pablo está mostrando su persona, quién era él. Y en esta habla
hablar aquí en 2 Corintios, él se expone. Él muestra sus tristezas, su vulnerabilidad, su debilidad, el sentimiento de él. Él abre su corazón. Entonces, aquí yo necesito reforzar un poco lo que yo hablé en el mensaje. 21 en Ribeirão Preto. Perdón, 22. Mensaje 22 en Ribeirão Preto. Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 10. Versículo 13. Oh Señor Jesús, perdón. 2 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para que llegar también hasta vosotros. Voy a leer cómo debería decir en griego. Pero nosotros no nos gloriaremos más allá de la medida, sino de acuerdo con la regla que Dios nos ha dado por medida, que Dios nos distribuyó para llegar también hasta vosotros. O sea, Dios da una medida para cada uno de nosotros. Pablo estaba diciendo que él no se gloriaba más allá de la medida, porque él sabía que Dios midió algo para él. Y nuestra traducción es: respetamos el límite de la esfera de acción. En griego es de acuerdo con la regla, con la medida de la regla que Dios distribuyó a cada uno. Dios distribuyó para cada uno una medida, y nosotros tenemos que respetar la medida que Dios dio a cada uno. Esto es colocarnos bajo la restricción de Dios. No podemos estar menos ni más allá. Es por eso que yo digo, hermanos, que la vida de la iglesia, el camino de la vida de la iglesia es un camino apretado, estrecho. La puerta es una puerta estrecha. No tenemos libertad que hacer lo que nosotros queremos, como hoy existe en los medios cristianos. Todos hacen lo que quieren. Se autopromueven. Ve a Pablo, el ejemplo de Pablo que él nos dejó. En nuestra vida nosotros vemos. Permita mencionar el ejemplo que el hermano Don Yulán nos dejó, que ya duerme en el Señor. Él nunca se autopromovió, pero siempre se colocó debajo de la restricción de Dios. Pablo dice su límite que Dios le midió. Voy a terminar de leer el versículo 14 y 15. O sea, Dios nos llevó hasta ustedes. Ustedes hacen parte de nuestra medida. Dios midió a ustedes para nosotros. Dios midió donde nosotros debemos actuar y ustedes están incluidos en esta medida. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Lo que Dios midió para otros es entre Dios y ellos. Yo no voy a entrar en la esfera de los otros, lo que Dios midió para los otros, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. El paño de fondo es esto. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo, queridos hermanos, es que Pablo tenía el lugar donde él servía. Dios, claramente, yo hablé esto en Ribeirão Preto, yo espero que los hermanos puedan ver después. Dios separó las cosas. La obra es una sola, no hay dos obras. Pero por causa de la situación, Dios midió para Pedro, para Juan, para Santiago, etc., para los 12 apóstoles, el apostolado y el ministerio para los judíos, para la circuncisión, como ellos. Jesús había dicho que salgan de Jerusalén, de Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra, pero ellos no obedecieron. Ellos se quedaron solo en Jerusalén. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dios levantó a Pablo, y Dios midió para Pablo
varios países, varios lugares para que Pablo sirva. Entonces, Pablo estaba diciendo, Dios me dio para mí, y ustedes están dentro de esto. Pero los judaizantes de Jerusalén salieron de su esfera, pasaron de sus límites y vinieron a interferir y causaron un gran problema entre ustedes. Ustedes cuestionan mi ministerio, cuestionan mi apostolado, ustedes tienen duda ahora, ustedes quieren volver a la ley. Yo no entré en la área de ellos, yo no pasé mis límites, yo no fui a intervenir donde ellos estaban, donde ellos están sirviendo, pero ellos intervinieron donde yo estoy. Entonces Pablo no estaba contento con esto. Él usa muchas palabras muy fuertes en 2 Corintios. En Ribeirão Preto nosotros usamos todos los términos que él usó, que Pablo usó. Entonces quiero leerles a ustedes, queridos hermanos. Pablo recibió de Dios Galacia, Asia, y después recibió de Dios Macedonia y Acaya. Vamos a leer ahora los versículos. En Ribeirão Preto, y hoy a la noche también, este es el enfoque que quiero dar. Yo no estoy aquí para hablar sobre la esfera de acción. Yo quiero aplicar esta palabra, porque todos nosotros somos ministros del nuevo pacto y estamos aquí para servir a Dios. ¿No es así? ¿Usted no está para servir a Dios? Servir en su localidad, servir en su microrregión, en la ciudad de alrededor, en su región, y también servir en otros países que Dios dio para que ustedes sirvan. Dios midió para cada uno de nosotros el lugar donde debemos servir. Y si fuera en la localidad, el servicio que Dios te encargó, el servicio que Dios te confió. Entonces, la aplicación es la siguiente. Dios también nos dio límites. Esto es lo que quiero pasarle a ustedes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra medida. Nosotros tenemos que saber cuál es esa medida. Y en estas medidas que nosotros necesitamos conocer es que debemos estar debajo de la restricción de Dios. Voy a hablar varias restricciones. Número 1, estar restringido en nuestro hablar. Cuidado. Nosotros que servimos a Dios, cuidado para no promover lo que nosotros vemos. Yo doy un relatorio, yo me glorío, yo exalto mi obra, yo promuevo lo que yo hago en detrimento de los otros. Yo hago comparaciones para que los otros puedan apreciarme, puedan valorarme, golpearme la espalda. No. Y otra cosa que el hermano Pedro habló en la estancia, yo quiero repetir. Nosotros necesitamos estar restringidos en nuestro hablar. Usted también puede decir, yo también tengo la luz de Dios, yo también tengo revelación, puede decir. Cuidado, hermano. Yo no quiero hablar mi línea. Yo no quiero hablar mi verdad. Yo quiero hablar lo que Dios está hablando hoy para las iglesias. La palabra profética. Ser uno con el Señor. Necesitamos ser restringidos en el hablar. Segundo, necesitamos ser restringidos a la simplicidad y a la obediencia. Esto es una restricción. Muchas veces nosotros quedamos muy complicados. Sabemos mucho. Sabemos mucho de la palabra. Sabemos mucho de la metodología de cómo hacer las cosas y dejamos de ser simples. Y en nuestra mente, entonces nosotros comenzamos a tener todos estos conflictos y nosotros somos engañados. Como dice en 2 Corintios, somos como Eva fue engañada. Y ella salió de la simplicidad y la pureza de vidas a Cristo. Yo quiero ser simples y obedientes. Esto es una restricción, pero es una restricción que trae bendición para nosotros. Tercero, ser restringido en la expansión. ¿Cómo en la expansión? ¿El Señor no quiere que hagamos expansión? Sí. Por eso que yo digo, en la obra cristiana en general, multitudes, millones, movimientos de masas. Oh, Señor Jesús, más y más. Yo concuerdo con lo que el hermano Pedro Don dijo. Nosotros no somos un movimiento de masa. Más y más Dios me habla. Ustedes están en el camino apretado. Y la puerta suya es una puerta estrecha. Restringido en la expansión. Restringido interiormente.
con el sentimiento de paz o falta de paz. Hay muchas cosas que queremos hacer. ¿Tenemos paz? ¿No tenemos paz? Nosotros tenemos que ser regidos por la paz. No es solo hacer obras. Dios está más interesado en usted y en mí que en la obra. Él quiere producir los ministros del nuevo pacto. La obra cualquiera puede hacer, pero ministro demora para producir. También ser restringido en la expansión exteriormente frente a las circunstancias. Vamos a leer Hechos capítulos 16. Hechos 16, versículos 6 al 10. Aquí nosotros tenemos una restricción interior. Y atravesando Frigia y provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La puerta estaba abierta en Asia. Estaba la oportunidad de predicar la palabra en Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió. Eso es una restricción. Eso es algo que los obreros cristianos de hoy no entiendan. Puerta abierta, vamos para allá. No. Nosotros necesitamos obedecer la restricción del Espíritu Santo. No es hacer la obra. Es la persona. Es el Señor de la obra que Jesús habló. Él no vino a hacer la obra que Él quería hacer, sino que vino a hacer la obra del Padre. Él no vino para hablar sus palabras, sino a hablar las palabras que el Padre quería que Él hablase. Este tipo de unión, de unidad con nuestro Padre que nos envió, que nosotros necesitamos experimentar. Y así, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y una vez más, ellos obedecieron. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora nosotros entendemos por qué. A la noche se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia. Entonces tuvieron la visión, ya se levantaron y se fueron. No, la gramática aquí es importante. Coma, ahí viene un gerundio. Dando por cierto que Dios nos llamaba, concluyendo, entonces tuvieron la visión, se despertaron, oraron, tuvieron comunión, bastante comunión. Todos hablaron lo que sintieron y entonces llegaron a la conclusión: creemos que el Señor nos está enviando para predicar el Evangelio en Europa. Y ahí ellos partieron. ¿Está viendo, hermanos, la secuencia? Muchas veces nosotros recibimos una visión, levantamos y nos vamos. Falta oración y falta comunión. Esto es una restricción, hermano. Esto es una restricción. La restricción de predicar la palabra en Asia y la restricción de ir para Bitinia abrió las puertas en Europa. Lo que Dios quería hacer era ir a Europa. Vamos a leer ahora 2 Corintios 2. 2 Corintios 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, una puerta se abrió una vez más. Y miren, la restricción en el interior de Pablo. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Esto muestra, hermanos, la unión orgánica, la unidad, el compañerismo, la comunión que había entre los cooperadores. Una puerta estaba abierta, una situación normal. Vamos a hacer la obra. No, él no tuvo paz, porque no sabía cómo estaba Tito. Entonces, ¿qué hizo? Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
Entonces, a partir del versículo 14, Pablo habla muchas cosas, pero qué interesante. El versículo, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para nosotros el triunfo sería predicar la palabra, en Troas, porque se abrió la puerta. Una puerta se abrió, entonces vamos a predicar la palabra. No, él no tuvo paz, dejó a Troas y fue a Macedonia. Esto, hermanos, Pablo lo describió como siendo conducido en triunfo. Es obedecer al Señor, estar debajo de la restricción del Señor, restricción del Espíritu. No hay una voz que le dijo a él. Él no sintió paz en su espíritu, él obedeció. Eso es una restricción. Y esto es ser conducido en triunfo. Eso es esparcir en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque para con Dios somos grato olor de Cristo. ¿Cuál es cuando obedecemos, Dios aspira este perfume. Este buen perfume de Cristo para Dios. Aquel perfume, el aroma que sale del altar del holocausto que Dios aspira y se agrada. Es el vivir del ministro que Dios se agrada, tanto en los que son salvos y en los que se pierden. Y él habla en los capítulos 10 en adelante. Ahí en el capítulo 7, versículo 5, él continúa lo que él interrumpió en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13. No tuve tranquilidad de mi espíritu porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de él, fui a Macedonia. El versículo 5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, está viendo en la continuidad, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Miren, hermanos, de fuera conflictos, restringiendo las circunstancias por fuera, de dentro temores, restricciones interiores. Hay restricción exterior y restricción interior. Pero Dios, que consuela a los humildes, usted está abatido hoy, no quede abatido. Dios es quien conforta a los abatidos. Quiere decir, encoraja. Usted puede encorajar a usted y a mí en este periodo de aislamiento. Vamos a ser encorajados por el Señor. Dios consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vamos a leer un versículo más. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 15. Me voy a extender un poco más. Ya pasó una hora, pero voy a tener que hablar un poco más. ¿Está bien? Amén. Romanos 1, 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Voy a Roma y voy a predicar el Evangelio, dijo Pablo. ¿Él fue? No. Él sufrió la restricción de Dios. Él fue a Roma, pero fue encadenado. Él no tuvo libertad de salir a predicar el Evangelio, pero él tomó su casa, donde él quedó en prisión domiciliaria. Él predicó allí. No fue como él quería. Capítulo 15 de Romanos, versículos 22 al 25. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Él quería ir a España porque para él, en aquella época, eran los confines de la tierra. Jesús nos dijo, serían mis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces él quería ir hasta España, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y una vez que haya gozado con vosotros.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él no consiguió ir a España, nunca fue a España. Él sufrió una restricción exterior. Dios no permitió. Yo quiero hablar lo que hablé en Ribeirão Preto, el hermano Watchmani. Él tuvo un plan de evangelizar toda China continental. De las tres, donde estaban las tres mayores iglesias, ellos querían hacer un evangelismo, un ejército de evangelistas, yendo para el interior y llegando a una ciudad del interior y de ahí salir como varios rayos para evangelizar toda China. El plan era evangelizar China en 20 años, pero ¿qué sucedió? Dios le puso en restricción y él quedó 20 años en prisión. No consiguió hacer ese plan, muriendo como una semilla para que el ministerio de la vida de la iglesia, para que la vida de la iglesia, el ministerio del nuevo pacto, sea esparcido por todo el sudeste asiático y después venir a Occidente. No pudo hacer su plan evangelista de evangelizar China por 20 años. Él quedó 20 años en prisión. Otro ejemplo, hermano Dong. Muchos me preguntaron a él, ¿por qué nosotros no vamos para los países musulmanes, vamos a predicar para aquí, para allá? El hermano Don respondía, él hablaba lo siguiente: de donde Dios nos llame y Dios nos envíe, allá vamos. Si Dios nos llama y Dios no nos envía, no iremos. Esto es colocarnos debajo de la restricción de Dios, estar debajo de la restricción de la medida. El hermano Don sabía lo que Dios exactamente midió para él. Esto fue tremendo. Dios seguramente, queridos hermanos, midió América del Sur para el hermano Don. Más tarde en su ministerio también midió Europa, América del Norte, América Central y Asia también. Y estamos hoy en este ministerio. Necesitamos aprender a someternos bajo la restricción de Dios. Y nuestra comisión, hermanos, en esta cuestión de la expansión, ser restringido en la expansión. Yo quiero repetir, nuestra comisión no es un movimiento de masa, no es tener multitudes y multitudes de superficiales, solo buscando las cosas materiales, el evangelio de la prosperidad. No es esto. Pero la comisión que Dios nos dio, esto es una puerta estrecha, un camino apretado, es la palabra profética. Es la visión que Dios nos dio del ministerio. Es la palabra de sabiduría y la palabra que Dios nos dio. Un ítem más de la restricción de Dios. Restringido en la obra del Señor. Yo quiero decir lo siguiente, hermanos. Todos nosotros que estamos haciendo la obra del Señor, los cooperadores, en Brasil, en el exterior, los cooperadores regionales, microrregionales, nosotros necesitamos tener respetos uno por los otros. Necesitamos saber lo que Dios midió para cada uno, la esfera de acción que cada uno tiene. Necesitamos ser restringidos por la necesidad de coordinación. No es una cosa independiente, yo hago lo que quiero, yo voy para donde quiero, recibo a quien yo quiero. Necesitamos tener coordinación. Necesitamos ser restringidos por la visión del cuerpo de Cristo. Cuando tenemos esta visión del cuerpo de Cristo, nosotros somos restringidos. Un ítem más, restringido en el servicio de la iglesia. En el servicio de la iglesia nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 1 al 6, es la restricción aquí. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí como el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Esto qué es? Esto es la regla que Dios nos permitió a cada uno. Dios midió una función para cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí está la medida, la coordinación, la visión, la comunión. Esto nos restringe. No es hacer como yo quiero. Yo hago como quiero y voy al servicio de los otros, doy mi parecer. No,
Nosotros tenemos que respetar la función de cada miembro. Yo tengo que colocarme en el lugar donde Dios me dio para mí. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, nosotros tenemos que restringir. Por eso que el título, hermanos, no sé si voy a conseguir hablar todo, creo que no. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros tenemos un concepto de que un siervo de Dios, un ministro de Dios, tiene que ser fuerte, pasar por encima de todos. Es el todopoderoso. No. Un siervo de Dios es aquel que sabe colocarse bajo de la restricción de Dios. Aparentemente él es débil porque él es restringido por Dios, es restringido por los hermanos. Pero ahí es que nosotros somos fuertes. Cuidado, hermanos, porque si nosotros no nos restringimos en la obra del Señor, en el servicio de la iglesia, nosotros podemos generar cáncer en la iglesia. ¿Qué es el cáncer? Es una enfermedad en que células anormales se multiplican y se dividen incontrolablemente y destruyen el tejido del cuerpo. Son células que no conocen restricciones. En vez de multiplicarse o dividirse, en vez de multiplicarse ordenadamente, se multiplica incontrolablemente. No conoce su medida y genera un cáncer. Infelizmente, muchas veces nosotros tenemos situaciones de cáncer en el cuerpo, en que tejidos del cuerpo son destruidos por falta de conocimiento de la restricción. Ahora quiero, para terminar esta parte de la restricción, hablar una palabra a los jóvenes. Como jóvenes, yo quiero dar un consejo a ustedes. Nosotros amamos a ustedes, jóvenes. Nosotros necesitamos de ustedes. Ustedes son los jóvenes y las hermanas son la gran fuerza de trabajo que tenemos hoy en la iglesia. Y quisiera Dios que ustedes todos sean perfeccionados, sean fundamentados en la palabra, en los principios espirituales del servicio. Puede ser muy útiles en las manos del Señor. Pero ahora, un joven, en su transcurso de progreso, tiene que conocer también la restricción. Dios no va a permitir que usted como joven sea como un cohete, suba de una sola vez. Dios quiere perfeccionarlo a usted. Y Dios va a colocar ciertas restricciones. Todo va a depender de cómo usted administra estas restricciones. Si por causa de estas restricciones usted desiste, entonces usted no va a conseguir ser útil al Señor. Pero si usted consigue pasar por la prueba de los altos y bajos que el Señor coloca, somete a usted, usted va a ser útil al Señor. Voy a dar algunos ejemplos. Muchas veces los jóvenes, al aprender a servir, pasan por altos y bajos, suben y descienden. Esto es normal. De repente el Señor te despierta y usted despierta. De aquí a poco viene una restricción, una limitación y usted se desencoraja. Usted acelera y usted va a ir con todo, va a ir para adelante. De repente Dios pone freno y usted no consigue aguantar el freno de Dios. Dios lo levanta a usted. De aquí a poco Dios lo derrumba a usted y usted no entiende. No hay solo el día, también hay noche. El ciclo de la vida es día y noche. Quien trabaja con agricultura sabe, no es todo el tiempo sol, tiene que pasar por la noche, al día siguiente viene el día. No hay solo primavera y verano, tenían el otoño y invierno. Jesús se comparó al grano de trigo. Yo fui criado en el sur, donde mi padre me enseñó sobre el trigo. El trigo, para dar bien, tiene que estar hielo, que lo mate, así viene con fuerza y produce más. Algunos no aguantan y desisten. Voy a dar unos ejemplos. Hay jóvenes que cuando están solteros están con todo, pero cuando se casan,
son derrumbados por el casamiento. Hay jóvenes que comienzan a servir, están con aquella euforia, entusiasmo, y de repente ellos se sienten restringidos por los hermanos responsables, no por culpa de los hermanos responsables, pero los jóvenes tienen una cierta expectativa de los hermanos responsables, porque los jóvenes de hoy son muy capaces con estas técnicas modernas de administración, de gestión. A veces los hermanos responsables tal vez, por ser simples, no tuvieron la educación secular que los jóvenes hoy tienen. Entonces no consiguen administrar bien las cosas y los jóvenes quedan decepcionados. No, los hermanos no alcanzan sus expectativas. Entonces, ¿qué hacen? Ellos quedan insatisfechos, hablan por atrás y desisten. Jóvenes, un consejo para ustedes. Aprenda a ser restringido. Colóquese debajo de la restricción de Dios. Dios es Dios y Dios lo va a usar. Pero usted necesita pasar por este proceso de restricción. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de hoy. No voy a conseguir terminar. Mañana vamos a continuar. El título es: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es un modelo de un ministro del nuevo pacto? ¿Cuál es el modelo? Para nosotros, un obrero cristiano, un apóstol, un ministro de Dios, tiene que ser una persona todopoderosa, todopoderosa. Una persona que está siempre fuerte, que no tiene debilidades. Una persona que está siempre en el Espíritu, siempre, 100% del tiempo. Hermanos, una persona elocuente que habla bien, una persona poderosa. ¿Será que una persona débil puede ser un ministro del nuevo pacto? Una persona simple puede ser ministro del nuevo pacto. Es por causa de este concepto que hoy la mayoría de los hermanos se consideran descalificados. Yo no voy a ser como aquellos hermanos. Esta palabra no es para mí, esta es para ellos. Es por esto que yo valoro tanto 2 Corintios. Pablo nos muestra en 2 Corintios que el ministro del nuevo pacto pasa por los mismos sentimientos que un ser humano. Así como el Señor Jesús, Él se tornó un hombre. Hebreos habla que Él pasó por las mismas tentaciones, las mismas debilidades que nosotros. Pablo en 2 Corintios habla de su corazón, habla de sus debilidades, habla de su vulnerabilidad, habla de su sentimiento y hasta a veces habla que estoy fuera de mí, permítame estar un poco loco. La palabra que nosotros detestamos, que es una palabra prohibida, parece, es debilidad. Parece que en la iglesia no podemos tener debilidades, no podemos ser débiles. Por eso la palabra debilidad y flaqueza es la palabra más usada en 1 y 2 Corintios, especialmente en el contexto que estamos hablando. En la persona del apóstol Pablo, la palabra debilidad es usado una vez en 1 Corintios y 4 veces en 2 Corintios. Fue en debilidad. Y la palabra débil. Él se sentía débil. Él se hizo débil. En 1 Corintios, Pablo usó 2 veces y en 2 Corintios usó 8 veces esta palabra. Sumando todo junto, 15 veces Pablo se consideró débil y en debilidad. Entonces, ¿Pablo estaría descalificado? No, yo quedo encorajado con esto. Porque el título es: Cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Cuando yo creo que soy fuerte, que sé todo, yo no preciso del Señor, yo lo hago. Infelizmente, con mucho temor y temblor yo hago. Hoy haya muchos obreros cristianos que se creen capaces de hacer todo, no necesitan de Dios. Yo sé predicar, yo no necesito orar, yo no necesito depender del Señor. Usted no sabe cuánto yo oré para estar hoy. Yo nunca hice esto en mi vida. Yo hablé en la estancia, que yo también delante del Señor asumí una actitud, toda actitud que yo piso en aquel púlpito, aunque haya predicado tantas veces, yo quiero hacerlo como si nunca lo hubiese hecho. Antes de predicar, yo no como, no consigo comer. Yo me siento débil porque tengo miedo, hermanos, de hablar una palabra que Dios no está hablando.
Tengo miedo de hablar mis palabras. Yo busco al Señor. Hay gente, ¿por qué usted tanto busca al Señor? Yo necesito porque a veces yo preparo algo y llego aquí. Dios cambia todo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo voy a tener que repetir mañana este título, creo. Pero yo sentí que es necesario hablar lo que yo hablé al comienzo. Voy a leer a ustedes 2 Corintios, capítulo 12. Señor Jesús. Versículo 7 al 10. Nosotros mañana vamos a explicar con más detalles. Y para que con la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él estaba con todo. Nosotros vamos a ver los detalles. Algo inconcebible lo que él vio. Por causa de esto, Dios colocó en espino, nadie sabe exactamente, pero en la carne de él, nosotros vamos a explicar qué significa ese espino. Para abofetearlo, para que no se exaltase, porque esta es la tendencia. Cualquier cosa nos enorgullecemos. Mire lo que yo hice, mi palabra. Nos enaltecemos. Y él oró 3 veces al Señor para que sacase ese espino. Pero Dios le dijo, mi gracia te basta. Yo no voy a sacar, yo te voy a dar mi gracia para que usted supere este espino en su carne. Pablo dice así, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Es en las debilidades nuestras, cuando yo me siento débil, que yo me apego a Dios. En estos días, hermanos, días de aislamiento, de incertidumbres, miedo que usted contraiga este virus. ¿Usted no está apegándose más al Señor? En medio de este sentimiento de fragilidad, de vulnerabilidad, ¿usted no está buscando más al Señor? Exactamente. Cuando soy débil, soy fuerte. Porque yo cuando me apego al Señor, soy fuerte. La fuerza. Sé fuerte en lo que usted siente. No, sé fuerte es usted estar con la mano en el Señor. Es Dios, el Señor, tomando su mano. Usted ahí es fuerte. Es igual que un niño cuando está solo, pero cuando él toma la mano del Padre, se siente fuerte. ¿Qué palabra, Pablo? Usted siente placer en las debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero terminar, hermanos, diciendo, cuando soy débil, ahí que yo invoco el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor no es una mantra. Invocar el nombre del Señor no es una abracadabra. Invocar el nombre del Señor no es una fórmula mágica. Es declarar a Él que no soy nada, que soy frágil y mortal. Invocar el nombre del Señor es que yo preciso de Él, dependo de Él. Invocar es declarar que yo soy débil y que Él es fuerte. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Siendo así, queridos hermanos, esta palabra es para usted también. Porque todos nosotros, en nosotros, somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Amén. Yo termino esta palabra aquí. Que Dios fortalezca a ustedes. Recuerde, querido hermano, no es que usted tiene que ser débil, es que usted reconoce su fragilidad, su incapacidad. Usted reconoce que nada puede hacer y nada es. Esto es ser débil. Usted depende del Señor. Usted reconoce que solo es un vaso de barro, pero dentro de usted tiene este tesoro. Que Dios lo bendiga a usted. Y mañana de la mañana, 10:30 nos encontramos. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te agradecemos porque en medio de toda esta situación que estamos,
Vemos nuestra vulnerabilidad, vemos nuestra fragilidad, nuestra mortalidad. Nosotros queremos apegarnos a ti, nuestro querido Padre, nuestro amado Dios. Queremos declarar nuestra debilidad delante de ti. Gloriarnos en nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, usted puede entrar. Cuando me siento fuerte, todopoderoso, no tengo lugar para ti, Señor. Pero cuando me siento débil, ahí tú puedes entrar y tomar control de mí. Fortalece a todos los hermanos, bendice a las iglesias, cuida y suple a los hermanos en esta situación de aislamiento, en esta situación, oh Señor, del aumento de la contaminación y del contagio. Guarda a los hermanos, para que ningún mal alcance a los hermanos. Nosotros oramos y bendecimos en nombre del Señor. Hasta mañana, hermanos.